Muchas gracias, querido rector magnífico de la Universidad de Salamanca, institución de referencia en el mundo intelectual y en el mundo académico. Querido alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo, querido presidente de la Diputación Provincial, don Francisco Javier Iglesias, presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, don Jaime Fernández, querida viceconsejera, querido director general, querido Fernando, hay aquí diversas personas de mi equipo, la jefa de gabinete, la jefa de prensa y Cultura, Turismo y Deportes somos un equipo y trabajamos muy coordinadamente y yo les expreso a todos, lo digo siempre, pero les expreso muy sinceramente mi reconocimiento. Decían el alcalde, decía el rector, decía el presidente de la Diputación que hemos elegido Salamanca. Y yo aquí, si ellos me lo permiten, tengo que corregirles. Salamanca se elige sola. Salamanca se elige sola. Estamos hablando de una ciudad monumental y de una ciudad sabia. Y no hay una ciudad sabia sin gastronomía, sin sobremesas, sin diálogos y sin intercambio de ideas. Los españoles pensamos hablando. Los alemanes primero piensan y después hablan. Nosotros pensamos hablando. Y la conversación florece con la gastronomía. Y además es que, como en este caso, cuando hablamos de gastronomía, como cuando hablamos de cualquier tema serio, Salamanca está en los orígenes. Miren, hay un personaje que a mí me interesa mucho, Domingo Hernández de Manceras. Yo creo que ahí hay una errata. Se le quita la N, como a mí en Santonja se me quita la N. Es frecuente que yo lea Santoja, Es un personaje muy interesante. Nacería en torno al 1558. En el 1568 ha entrado ya en el Colegio de San Salvador, en el Colegio de Oviedo. Se llama así porque su fundador, el obispo Muros, fue después obispo de Oviedo. Entra como chavalín, aprende a leer y aprende a escribir, y pocos años después está ya al frente de la cocina de este colegio mayor, que tiene unos colegiales muy distinguidos, sí, unos colegiales muy distinguidos, pero él les tiene que dar de comer y de cenar todos los días. Tienen derecho a 2 colaciones, y a veces está alcanzado de dinero. Si no recuerdo mal, cada colegial tenía derecho a 1,5 libras de carne o de pescado al día. 1 libra viene a ser 460, 480 gramos. Él les tiene que dar de comer y de cenar y a veces el dinero no le alcanza. Entonces él escribe un libro de cocina, libro del arte de la cocina, que se publica además aquí en Salamanca, porque no solo el autor es de Salamanca y muchas de las cosas que dicen solo se explican desde Salamanca, sino que además el impresor, como casi siempre, Antonio Ramírez, si no recuerdo mal, es también de Salamanca. Margarita Becedas lo ha estudiado la imprenta en Salamanca. Es una edición extraordinaria, es una edición muy difícil de localizar. Yo localicé un ejemplar hace muchos años y trabajé mucho en él por preguntas que me surgían desde la lectura del Quijote. Él hace 2 cocinas en su libro. Una cocina caballeresca, porque sus huéspedes son caballeros, son personas privilegiadas, pero como el dinero no le alcanza, recurre a la cocina popular. Y además es muy interesante su recetario, porque hay veces que las recetas están en tercera persona, es decir, no son suyas, son recetas que él pide, y les está pidiendo en la comarca de Ledesma. Su mujer, María Barrón, se casan a finales del siglo XVI, tienen un hijo, Domingo, le enterraron y ellos también en la iglesia de los Apóstoles, que es una iglesia que desapareció hacia los años 20 del siglo XX, estaba donde está ahora el Palacio de Exposiciones y Congresos. Era una iglesia románica con mucho interés, pero el libro es absolutamente fundamental para conocer la cocina caballeresca y, lo que es más difícil, para conocer la cocina popular, que es lo que casi siempre nos falta, porque la historia es siempre de los caballeros, de los magnates, de los reyes y de los grandes señores. Es un libro apasionante. En algún momento, querido director general,
querida viceconsejera, nos teníamos que plantear la recuperación de este libro. Yo no he querido plantearlo ahora porque las cosas hay que hacerlas bien y una edición de este tipo no se puede preparar en poco tiempo. Pero nos lo teníamos que preparar porque tenemos que decir al mundo, hay muy pocos tratados de cocina. Está el de cocina medieval de Enrique Villena, el Arte Cisoria, y luego de cocina hace los siglos de oro. Antes de este prácticamente solo existen 2 libros, uno catalán y otro de Diego Granados, del 1599, pero este es muy superior. El catalán es el de Roberto Nolasco, me viene ahora a la cabeza. Pero este es muy superior porque está con las 2 cocinas. Entonces ahí hay una guía de alimentos, hay una guía de recetas. Es fundamental para conocer la intrahistoria, sabiendo cómo comían, qué se comía, cuáles eran los recursos del ingenio para subsistir a la escasez y para subsistir al hambre, pues sabemos muchas cosas. Y se entienden mucho mejor diversos pasajes del Quijote, diversos pasajes de la Celestina y diversos pasajes del Lazarillo de Tormes, entre otros sinfín de obras. Y esto es aquí, esto nace en Salamanca. Que este ciclo, esta cumbre de cocina monumental, se mueve desde la tradición a la vanguardia, y Salamanca es eso. Salamanca, siempre que hablamos de la cultura española, es la tradición, porque nace aquí, esa tradición nace aquí, en el libro de Domingo Hernández, y es también la vanguardia. Este es el equilibrio que siempre ha tenido una ciudad sabia como Salamanca. Y yo tengo 2 directrices muy claras del presidente, de don Alfonso Fernández Mañueco. Las cosas en Castilla y León hay que hacerlas bien, no se pueden hacer cosas mal. Pero si se hacen en Salamanca no hay que hacerlas bien, hay que hacerlas mucho mejor. Y para hacerlas mucho mejor, además, hay que contar con todos. Y aquí estamos todos, las autoridades académicas, las autoridades políticas y las entidades privadas. Ese es nuestro designio, esa es nuestra directriz y a eso responde esta iniciativa. Una cumbre sobre cocina monumental, yo sinceramente creo que solo se puede empezar haciendo en Salamanca. Ciudad monumental, ciudad de tradición y ciudad de vanguardia. De manera que hemos elegido lo obvio y yo siempre que vengo a Salamanca expreso mi reconocimiento a su historia y a los salmantinos. Muchas gracias.